Buenas tardes para todos. Espero que estén teniendo un buen día, que el martes vaya bien. Bueno, entonces vamos a arrancar. Durante las clases pasadas hemos venido aprendiendo acerca de las poblaciones por medio de intervalos de confianza. Entonces, teníamos parámetros desconocidos en las poblaciones, el promedio poblacional, la varianza poblacional, la proporción, la diferencia de medias, la diferencia de proporciones, el cociente de varianzas, esos fueron los que trabajamos. Y por medio de intervalos de confianza, aprendimos a calcular las estimaciones, los márgenes de error, el intervalo, la precisión, en fin, como que los intervalos de confianza fueron nuestro método inicial para aprender acerca de lo que desconocíamos de la población porque no teníamos acceso al censo. Listo. Esto de las pruebas de hipótesis no es más que otra manera de aprender acerca de las poblaciones. Por medio de las pruebas de hipótesis vamos a eh, poder aprender, poder investigar, poder comprobar algún aspecto, alguna característica de la población que sea de interés. Entonces, de alguna manera, piense en las pruebas de hipótesis como una metodología adicional a la de intervalos de confianza para poder aprender, para poder investigar poblaciones. Listo. Entonces, número uno, eso. Número dos, claramente, antes de poder hacer una aplicación con esto de las pruebas de hipótesis, claramente antes de poder lanzarnos a hacer un caso con las pruebas de hipótesis, tenemos que aprender los fundamentos. Por eso les decía hace un segundo que es muy importante la clase de hoy, porque hoy vamos a aprender el vocabulario básico, vamos a aprender como la terminología y los aspectos básicos de las pruebas de hipótesis, los fundamentos, pues para poder hacer esto en un caso aplicado. Entonces vamos a arrancar por ahí. Vamos a arrancar con los conceptos preliminares de las pruebas de hipótesis. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que saber es, bueno, ¿qué es una hipótesis estadística? Una hipótesis estadística no es más que una afirmación acerca de los parámetros de una población, no es más que una aseveración acerca de una característica de la población. Entonces, una hipótesis lo que hace es hacer una afirmación, una aseveración acerca de un aspecto específico de la población, no de la muestra, de la población. Número uno, eso. Eh, las hipótesis, como son afirmaciones, como son aseveraciones acerca de las poblaciones, a veces se hacen en términos de los parámetros, a veces se hacen en términos de la distribución de la población, bueno, acerca de cualquier característica de la población. Eh, es muy importante que usted jamás, es muy importante que usted jamás eh, se confunda y piense que una hipótesis es algo acerca de la muestra, no, es acerca de la población. Las hipótesis las vamos a simbolizar con la letra H mayúscula y aquí le voy a hacer varios ejemplitos de hipótesis estadísticas. Por ejemplo, una hipótesis sería, mire esta hipótesis, el promedio de la población es igual a, me voy a inventar un valor, el valor que usted quiera. Le voy a poner aquí 3.5. ¿Por qué 3.5? Porque sí, me quise inventar ahí cualquier valor. Lo importante es que
esta hipótesis habla acerca de un aspecto de la población. ¿Cuál aspecto? Pues del promedio poblacional. ¿Por qué le puse 3.5? Por ponerle un valor cualquiera. Eh, Ese valor, que se denomina valor hipotético, lo establece la investigación, lo establece el problema, lo establece el caso de estudio. Es decir, usted no necesita una fórmula o no necesita como calcular o derivar este valor, no. Ese valor 3.5 es un valor que nace de la pregunta de investigación o de la pregunta que usted quiera responder. Y lo dice el contexto del caso, lo dice el contexto del estudio, lo dice el contexto de la investigación. Entonces, esta hipótesis es una hipótesis simple porque solamente enmarca un valor y es una hipótesis muy sencilla porque dice, se hipotetiza que el promedio de la población es 3.5. Punto. ¿Estoy hablando acerca de la población? Claro que sí, porque estoy hablando en términos del promedio poblacional. Bueno, listo. Otra hipótesis, otro ejemplo. Otra hipótesis sería esta. H, dos puntos. mm, Voy a decir sigma cuadrado igual a 1, por ejemplo. Sigma cuadrado igual a 1. Esa es otra hipótesis simple, es otra hipótesis estadística porque es otra afirmación acerca de otro aspecto de la población. ¿Cuál aspecto? La variabilidad. Entonces estoy hipotetizando por algún motivo, pues porque estoy sacando aquí hipótesis de la manga porque simplemente estoy diciendo que es una hipótesis y dando algunos ejemplos. Estoy diciendo que la variabilidad de la población es 1, punto. Y, y así podría seguir, o sea, usted puede poner aquí en una hipótesis cualquier parámetro que usted quiera. Eh, ¿Cuáles parámetros? Por ejemplo, la proporción poblacional, por ejemplo, una diferencia de medias. ¿Cómo sería este? Mire esta hipótesis. Otra hipótesis. Tiene usted dos poblaciones y usted hipotetiza que el promedio de la primera población menos el promedio de la segunda población es igual a cero. Esa es otra hipótesis estadística. ¿Por qué? Porque es una afirmación que involucra toda la población, de todos los individuos. ¿Y qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que se hipotetiza que los dos promedios son iguales, ¿no? Estoy hipotetizando que el promedio de la primera población y el promedio de la segunda población son igualitos. Claro, si la diferencia es igual a cero, es porque los promedios son iguales. Es decir, no hay diferencias entre los promedios de las poblaciones. Esa es la hipótesis. Es una hipótesis simple porque solamente involucra un valor. Muy bien. Y las hipótesis son de todo tipo. Puede haber hipótesis un poco más elaboradas. Por ejemplo, mire esta. Otra hipótesis sería el promedio de la población es mayor a 3.5. Nuevamente, esto es una hipótesis estadística porque es una aseveración acerca de un aspecto de la población, en este caso del promedio, y estoy hipotetizando que el promedio es mayor que superior a 3.5. Y bueno, y usted puede, la verdad, esta es una hipótesis compuesta, porque ¿cuántos valores hay mayores que 3.5? Pues infinitos, ¿no? Y aquí, pues usted puede jugar como quiera, ¿no? Usted puede poner, por ejemplo, otra hipótesis sería mu es diferente de 3.5, o usted podría poner mu es menor que 3.5, o bueno, la verdad sea dicha, usted puede escribir cualquier cosa acerca de mu. Y eso sería una hipótesis porque involucra un aspecto de la población. E hice estos ejemplos con mu, pero si usted quiere ponerle sigma, póngale sigma, si quiere ponerle pi, póngale pi, cualquier parámetro poblacional. Bueno, e incluso usted puede hacer una hipótesis que sea como esta. Mire esta otra hipótesis. La otra hipótesis sería, la voy a escribir en palabras, la distribución de la población, la distribución de la población es normal.
Esa es otra hipótesis estadística. ¿Por qué? Porque estoy hablando acerca de una característica de la población, no de la muestra, de la población. Cualquier cosa que usted quiera establecer acerca de la población se considera como una hipótesis estadística. Bueno, entonces, eh, um, nosotros siempre, en todos los casos, vamos a tener que establecer en todas las aplicaciones, escúcheme bien, en todas las aplicaciones, en todos los casos de estudio, en todas las investigaciones, uno tiene que establecer un sistema de hipótesis. Un sistema de hipótesis está conformado por dos hipótesis estadísticas. La primera se representa así, con H0, y este H0 se denomina hipótesis nula. Hipótesis nula. La hipótesis nula es mi estado actual del conocimiento, es el status quo, si usted quiere, de lo que se sabe a nivel poblacional. Y es lo que en últimas yo quiero rechazar o no rechazar. Rechazar o no rechazar en favor de quién. Eso se escribe así, frente a H1. H1 se denomina hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la hipótesis que establece lo que yo quiero determinar, lo que yo quiero comprobar. Es la hipótesis para la que el investigador quiere encontrar evidencia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería, se quiere investigar si los ingresos promedio de todos los individuos, de todos los estudiantes activos de la universidad son superiores a 2 millones, digamos. Eso es lo que se quiere comprobar, eso es lo que se quiere testear. Se quiere comprobar si todos los ingresos promedio, si los ingresos promedio de todos los estudiantes de la universidad son superiores a 2 millones. O sea que, ¿cuál sería la hipótesis alterna? Perdón, la hipótesis nula. La hipótesis nula sería, y aquí usted tiene dos opciones, usted puede escribir como menor o igual a 2 millones, o usted puede escribir aquí igual a 2 millones. Usted tiene aquí estas dos opciones. Cualquiera de las dos que usted escriba está ok. Entonces, en últimas, lo que uno quiere hacer con esto de las pruebas de hipótesis es, con base en la información de la muestra, con base en la información de la muestra, establecer si existe suficiente evidencia para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis nula es mi punto de referencia. El gran objetivo de todo esto es, con base em, en la información contenida con base en los datos con base en la evidencia o con base en la información, con base en la información contenida en una muestra aleatoria, con base en la información contenida en una muestra aleatoria, rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, en absolutamente todos los problemas, en absolutamente todas las aplicaciones que nosotros vamos a considerar, siempre tenemos que plantear un sistema de hipótesis.
Ese sistema de hipótesis está compuesto por una hipótesis nula, que es nuestra hipótesis de referencia, que es el status quo, que es lo que el estado actual del conocimiento acerca de una característica de la población, y se contrasta, se enfrenta a la hipótesis alterna, que se simboliza con H1, y ese H1 contiene como lo que yo quiero probar, lo que yo quiero determinar, sobre lo que yo quiero encontrar evidencia en la población. Entonces, en este ejemplo, yo puse, quiero determinar si existe suficiente evidencia en la muestra para asegurar que, para determinar que el promedio de la población es, el promedio de los ingresos de todos los estudiantes de la universidad es superior a 2 millones. Y obviamente el status quo como el punto de partida es que es 2 millones o es menor o igual a 2 millones. Entonces, lo que se hace es, como el método científico, se plantea la hipótesis, se plantea el sistema de hipótesis. El sistema de hipótesis es la hipótesis nula, el promedio es menor o igual a 2 millones o exactamente igual a 2 millones, eso es lo de menos, frente a la alterna, el promedio es superior a 2 millones, estrictamente superior a 2 millones. Entonces, el objetivo es tomar una muestra, ir a campo, tomar una muestra aleatoria de estudiantes y con base en lo que me digan estudiantes, los estudiantes poder saber si debo rechazar o no rechazar la hipótesis. Esta es Juan Camilo aquí hace una excelente pregunta y es, ¿y no se puede estrictamente inferior a 2? Em, la convención es que ese límite, digamos en este caso el 2, se incluya en la hipótesis nula. Es decir, en la hipótesis nula, nosotros vamos a poner siempre los iguales, como igual a 2, menor o igual a 2, superior o igual a 2. Y en la alterna, uno no incluye el límite, uno lo pone con estrictamente mayor, estrictamente menor o diferente. Eh, ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es tomar los datos para saber si hay suficiente evidencia acerca de si debo rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, para hacer, así como dice Juan aquí en el chat, cerrado en la hipótesis nula, abierto en la alterna. Cerrado en la hipótesis nula, abierto en la alterna. Y a medida que vayamos viendo los ejemplos, usted se va a dar cuenta porque es muy conveniente hacerlo así. Esto de las pruebas de hipótesis, entonces, número uno, el sistema no es algo que usted tenga que calcular, el sistema de hipótesis no es algo que usted tenga que de alguna manera despejar de alguna parte o algo así, no, no es una fórmula. El sistema de hipótesis lo plantea el problema, lo plantea el investigador, lo plantea lo que yo quiero responder, lo que yo quiero determinar. No es algo que usted tenga que calcular o que usted tenga que derivar o que tenga que, digamos, como una incógnita o algo así, no, el mismo problema le dice a usted cuál es la hipótesis, el sistema de hipótesis que usted va a formular. Si usted se equivoca formulando la hipótesis, dependiendo de lo que quiera responder, pues de ahí en adelante todo va a estar mal. O sea, el sistema de hipótesis es el primer paso siempre. El sistema de hipótesis es lo que usted siempre hace de primeras, de entrada, cuando va a resolver un problema de estos. ¿Por qué? Porque si usted no sabe cuál es la hipótesis nula o cuál es la hipótesis alterna, pues, o las confunde, pues todo en adelante va a quedarle mal. Entonces, repito, la forma de determinar cuál es la hipótesis alterna, la forma de saber cuál es la hipótesis alterna, es saber, es identificar en el problema qué es lo que se quiere determinar, qué es lo que se quiere probar, qué es acerca de lo que yo quiero encontrar evidencia o no. La hipótesis no se saca de la nada. La hipótesis, las hipótesis no salen del vacío. Las hipótesis
hacen referencia a las preguntas que quiera resolver la persona encargada de hacer el estudio. Entonces, alguien puede decir algo así como bienestar universitario en pro de em, caracterizar los ingresos de sus estudiantes, quiere determinar si sus ingresos en promedio son superiores a 2 millones. Entonces ahí ya uno identifica cuál es la alterna. Y una vez usted identificó la alterna, pues ya sabe cuál va a ser la nula. Es eso. Ahora, esto de las hipótesis, a mí yo usualmente hago esta analogía siempre que doy esta clase y hago la analogía con el sistema judicial, porque es exactamente lo mismo. Cuando usted está en un juicio, cuando usted está en un juicio, eh, la hipótesis nula, la hipótesis eh, de entrada, el status quo, eh, lo que, como está conformado el sistema, es el siguiente, es el acusado o el sindicado es inocente. Esa es la entrada. ¿Por qué? Porque lo que se quiere determinar o no, para lo que se quiere encontrar evidencia es sobre la hipótesis alterna, que es cuál es la hipótesis alterna en el caso del juicio. Ah, pues el acusado es culpable. Nuestro sistema judicial está hecho de forma que la fiscalía tiene que encontrar evidencia, tiene que encontrar pruebas para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Pilas, cuando es lo mismo, cuando uno está en un juicio uno dice, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, hay suficiente evidencia para descartar que el acusado es inocente y por lo tanto la evidencia sustenta o la evidencia apoya la hipótesis alterna que es que el acusado es culpable. Entonces, lo mismo en estadística, lo mismo con el método científico. En el método científico lo que uno quiere comprobar, lo que uno quiere determinar, lo pone en la hipótesis nula, en la hipótesis alterna, perdón, en la hipótesis alterna. Y yo tomo una muestra, tomo evidencia para saber si puedo rechazar o no rechazar la hipótesis nula, que es usualmente la negación de la hipótesis alterna. Entonces, en el sistema judicial es lo mismo. El acusado de entrada es inocente. Ese es el status quo, ese es el estado actual del conocimiento acerca del mundo. El acusado es inocente, punto, hasta que se demuestre lo contrario, punto. Entonces yo voy a campo, tomo una muestra, recojo evidencia para saber si tengo suficientes elementos para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y así funciona todo. Entonces, por eso es que es muy, muy, muy importante que usted sepa identificar en todos los problemas, y eso lo lee usted del contexto, cuál es la hipótesis alterna. Y una vez usted identifica cuál es la hipótesis alterna, pues bueno, ya va a poder plantear la hipótesis nula y ya pues ahí ya en adelante sigue el procedimiento. Eh, y así vamos a funcionar siempre. Primero, plantear el sistema de hipótesis. Entonces, en todos y absolutamente todos los casos, usted siempre tiene que plantear una hipótesis nula y una hipótesis alterna. En todos los casos. No hay ninguno en que no. ¿Cómo lo identifico? La hipótesis alterna es aquella que está constituida por lo que yo quiero determinar, por lo que yo quiero investigar, por lo que yo quiero encontrar evidencia. Se quiere determinar sí. Ah, bueno, ahí ya uno identifica la hipótesis alterna. Y todos y absolutamente todos los problemas son igualitos. ¿Por qué? Se toma una muestra y con base en la información de la muestra, con base en la información contenida en la muestra, lo que yo hago es pilas, rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Punto. No hay más.
hay suficiente evidencia para, con base en la muestra, hay suficiente evidencia para establecer que el ingreso promedio de todos los estudiantes es superior a 2 millones. O sea, para rechazar la hipótesis nula. Con base en la muestra, eh, no hay suficiente evidencia para determinar que, para establecer que los ingresos son superiores a 2 millones. O sea, eh, um, ahí los datos apoyan la hipótesis de que es menor o igual a 2 millones. Entonces uno jamás utiliza aceptar, por ejemplo. ¿Por qué? Lo mismo que en el juicio. En el juicio usted no dice el acusado es inocente. No, en el juicio es no hay suficiente evidencia para condenar al sindicado, al acusado. A menos de que usted sea Dios, a menos de que usted tenga absolutamente acceso a todos los hechos de la realidad, lo cual nunca sucede, a menos de que usted tenga el censo, usted jamás va a poder saber si mu es menor o igual a 2 o no. A menos de que usted sea Dios y sepa absolutamente todo lo que ocurre en la realidad, usted no va a saber si la persona es de verdad inocente o no lo es. Entonces, lo que uno hace es tomar una muestra y ver la evidencia que muestra la evidencia para saber si debe rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Pero entonces todo es con base y el punto, y óigame bien, el punto de partida siempre es la hipótesis nula. Punto. Y entonces uno toma la muestra y mira si hay suficiente o no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Eh, al igual que en el juicio, al igual que en el juicio, eh, siempre que hagamos pruebas de hipótesis, hay dos tipos de errores. ¿Cuáles son esos dos tipos de errores? Los tipos de errores son los siguientes. El error tipo 1, el error tipo 1 es el error que se comete cuando usted rechaza la hipótesis nula. El error tipo 1 es el error que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando H0, cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces, ¿cómo sería eso en el caso de los ingresos, por ejemplo? En el caso de los ingresos sería como decir, hay suficiente evidencia para establecer que los ingresos son mayores que 2 millones, pero en realidad son menores o iguales a 2 millones. Ese es un tipo de error, tomar la decisión equivocada en favor de la hipótesis alterna, cuando en realidad lo verdadero es la hipótesis nula. En el caso del juicio, ¿qué sería? Pues condenar a alguien inocente, ¿no? Lo verdadero es que la persona es inocente. O sea que el error tipo 1 sería condenar a alguien inocente. Eso sería el error tipo 1 en el caso, en el análisis del juicio. En el caso de, en el caso de los ingresos, pues sería decir que establecer, determinar, que encontrar evidencia a favor de que son mayores de 2 millones, pero en realidad no son mayores que 2 millones. El error tipo 2, entonces, pues es lo contrario. El error tipo 2 es el error que se comete cuando, pues ya esto usted lo puede saber muy fácil. ¿Cuál sería el error tipo 2, no? Si el error tipo 1 es rechazar H0 cuando H0 es verdadera, pues el error tipo 2 sería no rechazar H0 cuando, cuando H1 es verdadera.
O sea, lo verdadero es H1. Entonces, el error tipo 2 es el error que se comete cuando no se rechaza la hipótesis nula. Ah, ¿cómo así? Ah, bueno, pues en el caso de los ingresos sería, la verdad es que el promedio de los ingresos de los estudiantes es superior a 2 millones. Esa es la verdad, esa es la realidad. Pero tomamos la decisión equivocada y decimos, no, los ingresos son menores o iguales a 2 millones. No rechazamos la hipótesis nula. ¿Cómo sería en el caso del juicio? Ah, pues, si el error tipo uno era condenar a alguien inocente, pues en el caso del juicio, el error tipo 2 sería dejar libre, declarar como inocente, dejar libre a alguien culpable. Hay otro ejemplo. Ah, aquí Carol hacía una pregunta, no la había visto. Eh, Aquí Carol dice que si siempre va a existir un H0, o sea, no puede ser incierto desconocido. No, Carol, siempre en el método científico como está hecho esto de las pruebas de hipótesis, siempre va a haber una hipótesis nula y siempre va a haber una hipótesis alternativa. Siempre. No, no va a haber un caso donde sea una desconocida o algo así, no. Y la hipótesis alterna, tú la encuentras, digamos, la determinas por medio de lo que el investigador quiera responderlo, para lo que quiera él encontrar evidencia a favor o en contra. Otro ejemplo típico que está muy en boca hoy en día por lo de la pandemia es este, el de los tratamientos. Otro ejemplo típico sería el de la hipótesis nula, por ejemplo, sería el tratamiento. Este es un ejemplo típico de cómo establecer un sistema de hipótesis. Si yo quiero determinar si un tratamiento es efectivo o no, piense en una vacuna o piense en un tratamiento versus un placebo o en un tratamiento versus un control. Entonces, si yo quiero determinar si una vacuna o si un tratamiento es efectivo, ¿eso dónde lo pongo? ¿En la hipótesis nula o en la hipótesis alterna? Um, Carol, sí, sí. Carol dice, entonces H0 es prácticamente la hipótesis contraria a la que uno quiere investigar o probar. Claro, claro. Esa es una manera de, por eso les decía, uno primero determina qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno quiere comprobar. Eso uno lo pone en la hipótesis alterna. Y la hipótesis nula es la hipótesis de alguna manera contraria a la que uno quiera eh, um, determinar en la hipótesis alterna. Correcto, Carlos, correcto. Santiago dice que forma el universo de las posibilidades. Claro, entre esas dos hipótesis tengo las dos posibilidades. Correcto. Y aquí Santiago hace una pregunta interesante. ¿Hay un caso en el que haya más de tres premisas? Am, Usualmente la ciencia no funciona así. Usualmente en ciencia uno lo divide en dos. Y si hay, digamos, como tres posibilidades, uno primero descarta una de las dos y luego la que uno descartó la podría comprobar con una tercera, contra una tercera. Entonces siempre es de a dos, siempre es de a dos. Como decíamos hace un segundo, Santiago, usualmente el igual con la desigualdad uno lo pone en la hipótesis nula y el estrictamente diferente o el estrictamente mayor o el estrictamente menor lo pone en la alterna. ¿Por qué? Porque es lo que uno quiere determinar para ver si hay un efecto o no hay un efecto. Entonces, en el caso del tratamiento, pues lo más lógico de poner en la hipótesis nula es que el tratamiento, si yo quiero determinar si un tratamiento es efectivo o no, pues lo más lógico de poner en la hipótesis alterna es que el tratamiento sí es efectivo y obviamente en la hipótesis nula voy a poner el tratamiento no es efectivo. Entonces, quiero contrastar estas dos ideas. Entonces, ¿por qué es lógico ponerlo así?
Imagínese en el caso del juicio poner la hipótesis nula al contrario, que de entrada la persona es culpable. Lo mismo aquí, imagínese en un caso de un tratamiento que de entrada el status quo sea que el tratamiento sí es efectivo. Pues no, lo que yo quiero es encontrar evidencia para ver si es efectivo o no lo es. Entonces, lo que uno quiere determinar es, eh, um, lo que uno quiere determinar es si existe suficiente evidencia o no para apoyar la hipótesis nula o no apoyarla. Entonces, aquí en las notas de clase hay un ejemplo chévere y es este. Mire esta hipótesis nula. Teta 1 igual a teta 2 frente a teta 1. Aquí debió haber sido menor que teta 2. A ver, les explico. Teta 1 es la proporción de personas que bajan de peso en el grupo de control, o sea que únicamente tienen dieta. Teta 1 es la proporción de personas que bajan de peso, es la proporción de personas que tienen la característica de interés, que tienen el resultado esperado, solamente cuando son sometidos a una dieta. Y el tratamiento es la dieta más actividad física. O sea que teta 2 es la proporción de personas que bajan de peso con el tratamiento, o sea, la dieta más una actividad física. O sea que la hipótesis nula es que el tratamiento no es efectivo. O sea, la proporción de individuos que bajan de peso en un caso es exactamente la misma que al aplicar el tratamiento. Entonces, eso se podría expresar así. Eh, teta 1 igual a teta 2. El tratamiento no es efectivo. El tratamiento no es efectivo. Hacer dieta, la proporción de personas que bajan de peso, la proporción de personas que logran el resultado esperado al hacer el control, o sea, el placebo, o sea, el régimen establecido, es exactamente lo mismo que la proporción de personas que logran el resultado esperado al aplicar el tratamiento, o sea, dieta más ejercicio físico. Obviamente, esto es exactamente equivalente a escribir teta 1 menos teta 2 igual a cero, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es exactamente la misma cosa. Decir teta 1 menos teta 2 igual a cero es exactamente lo mismo que teta 1 igual a teta 2, ¿no? Ah, ¿qué quiere decir que el tratamiento sí sea efectivo? El tratamiento es efectivo si, pues, la proporción de personas es menor que teta 2. La proporción de personas con el control que bajan de peso es menor que la proporción de personas que bajan de peso eh, con el tratamiento. Eso es decir que el tratamiento sí es efectivo. Aplicar la dieta más el ejercicio físico hace que la proporción poblacional de personas que bajan de peso es mayor que únicamente con dieta. Obviamente decir esto es exactamente equivalente a decir teta 1 menos teta 2 menor que cero, ¿no? Decir teta 1 menor que teta 2 es exactamente lo mismo que teta 1 menos teta 2 menor que cero. Entonces, siempre que estemos haciendo el sistema de hipótesis, vamos a estar sometidos a dos tipos de errores, siempre, en absolutamente todos los casos. ¿Por qué? Porque yo tengo dos posibilidades, o rechazo o no rechazo la hipótesis nula, o condeno a un inocente o dejo libre a alguien culpable. Siempre va a haber esa dicotomía. O digo que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es, o digo que el tratamiento no es efectivo cuando en realidad sí lo es. Digo que las personas ganan más de 2 millones de pesos cuando en realidad no lo ganan, o digo que no lo ganan cuando en realidad sí son superiores a 2 millones de pesos en promedio. Entonces, siempre que estemos haciendo estas pruebas de hipótesis, vamos a tener esos dos tipos de errores. Entonces, nuevamente, lo digo y lo repito varias veces porque esto es muy importante. Ese error tipo 1
ese error tipo uno, que es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, es decir, condenar a un inocente o decir que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es. Usualmente a ese, error, a ese tipo de error, a la probabilidad de cometer ese tipo de error se le simboliza con la letra alfa. Entonces, alfa va a ser para nosotros la probabilidad de cometer el error tipo uno, probabilidad de error tipo uno. Y pues si yo lo escribiera en términos, digamos, estrictos, en términos un poco más formales, debería escribir yo la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierta. H0 es, bueno, sí, cierta, verdadera. Lo voy a escribir tal cual lo teníamos antes, tal que H0 es verdadera. Y beta para nosotros va a ser la probabilidad de cometer el error tipo 2. Probabilidad de cometer el error tipo 2. O sea que en términos formales, ¿qué me va a quedar? Probabilidad de no rechazar H0 cuando H1 es verdadera. O sea que en el ejemplo judicial sería dejar libre a alguien culpable y en el ejemplo del tratamiento sería declarar que un tratamiento no es efectivo cuando en realidad sí lo es. Siempre vamos a estar sometidos a esos dos tipos de error. Ahora, aquí tenemos que, y la comunidad científica ya lo hizo hace muchos años, ya tomó una decisión, pero pues les voy a plantear el dilema nuevamente, y es, ¿qué es más grave? ¿Cometer el error tipo uno o cometer el error tipo 2? ¿Qué es más grave? ¿Condenar a un inocente o dejar libre a un culpable? ¿Qué es más grave? ¿Declarar que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es? ¿O decir que no es efectivo cuando en realidad sí lo es? Eh, um, esa discusión ya se, ya se hizo, es una discusión que no es placentera porque ambos tipos de error son bastante graves, pero y hay puntos a favor de uno y hay puntos a favor del otro. Eh, entonces, la conclusión a la que se llegó es que el error tipo uno es el error más grave. Y sí, es una cosa muy compleja, pues porque ambas cosas son demasiado, tienen implicaciones importantes, pero em, tal como están diseñadas las pruebas, están diseñadas para decir que el error tipo uno es el error más grave porque en la hipótesis alterna es lo que uno quiere determinar si es lo que uno quiere, es sobre lo que uno quiere encontrar evidencia. Entonces, ya se determinó, ya se estableció que el error tipo uno es el error más grave. A ese error tipo uno a ese error tipo uno, o sea, condenar al inocente o decir que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es decir, encontrar diferencias significativas cuando en realidad no las hay. A ese error tipo uno se le llama el nombre técnico, el nombre técnico es nivel de significancia, nivel de significancia, y se fija ese nivel de significancia, esa probabilidad de cometer ese error es fijo. O sea, el investigador lo fija de antemano. ¿Y y a qué se fija? Se fija ese nivel de significancia, ese alfa, se debe fijar a un valor pequeño o a un valor grande. Como es el error más grave, usualmente se fija a un valor bien pequeñito. Usualmente se fija a 1% o se fija a 5% o se fija a máximo 10%.
máximo, máximo. Se fija a 1, a 5 o a 10%, máximo 10%. Y una vez usted fija el nivel de significancia antes de llevar a cabo el estudio, ya nunca lo vuelve a cambiar. O sea, usted no juega con la significancia, no juega con la probabilidad de cometer el error tipo 1. Si usted dice, antes de ejecutar el estudio, listo, mi nivel de significancia, mi probabilidad de cometer el error tipo 1 va a ser 5%, listo, de ahí en adelante fue 5% y se acabó. No es que a la mitad del estudio diga, no, ya mejor 1 o no, ya mejor 10, cuando ya recopiló los datos. No, listo. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿por qué no lo fija cero? Si es el error más grave, ¿por qué no se fija 0% y ya? Pues claro, que usted no cometa el error. Y la respuesta es, pues sí, pero no. ¿Por qué? Porque en el caso del juicio, por ejemplo, ¿cuál sería la única manera de no condenar a alguien inocente? ¿Cuál sería la única manera de no cometer el error tipo 1? Pues la única manera de no condenar a nadie inocente es simplemente eh, no condenar a nadie. Pues no condene a nadie y listo. Y así no comete el error tipo 1. Y la respuesta es, exacto, no hacer el juicio, exacto. No condene a nadie. Y sí, con eso ese tipo de error se reduciría a cero. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que se me dispara el otro tipo de error, ¿no? El otro tipo de error entonces se me vuelve del 100%, porque como no está condenando a nadie, entonces está dejando libre a todos los culpables. Se me vuelve 100% el otro error. Eh, Aquí Juan Camilo hace una claridad, dice, pasa lo mismo que con los intervalos de confianza. Es exactamente lo mismo, correcto, correcto, es exactamente lo mismo. Por eso es que, y se lo escribo aquí arribita, puede ser, no, lo voy a escribir aquí abajo. Uno menos alfa, entonces, uno menos alfa, un segundo, lo voy a escribir aquí en otro color, puede ser en azul. Acá, uno menos alfa, entonces sería, ¿qué sería? La probabilidad de no rechazar, sería la probabilidad de no rechazar H0, dado que H0 es verdadera. O sea, ahí no está cometiendo ningún error. A eso, o sea, a no rechazar H0 cuando H0 es verdadera, es decir, a dejar libre a alguien inocente, o decir que el tratamiento no es efectivo cuando en realidad no es efectivo, pues esto es lo que nosotros llamamos ya confiabilidad, ¿no? Nivel de confianza, confiabilidad. Nivel de confianza o confiabilidad. Y esa confiabilidad, pues obviamente está fija de antemano. ¿Por qué? Pues porque si usted fija el alfa a 1%, pues ¿cuánto va a ser la confiabilidad? 99. Si usted fija el nivel de significancia a 5%, ¿cuánto es la confiabilidad? 95. Si usted fija el nivel de significancia a 10%, pues ¿cuánto es la confiabilidad? 90. Entonces, igualito a como hacíamos en intervalos de confianza, igualito, la confiabilidad y el nivel de significancia se fijan de antemano antes de hacer el estudio y así lleguen, y una vez lleguen los datos, una vez usted ya tenga la base de datos en sus manos, no se cambie, no se juega con la confiabilidad, no se juega con la significancia. El 1 menos beta, lo voy a poner aquí en otro color, el 1 menos beta, entonces, ¿qué sería? El 1 menos beta, que sería, en términos de probabilidad, ¿qué sería? Pues sería rechazar la hipótesis nula, rechazar H0, dado que H1 es verdadera, o sea que está haciendo lo correcto, dado que H1 es verdadera, o sea, condenar al culpable, eh, ese 1 menos beta se llama potencia, es la potencia de la prueba. Entonces, pilas, pilas, pilas aquí. No es, no es que si alfa le da del 1%, entonces beta le da el 99%. No,
No, no, no, no, no, no, no, no, no. El alfa se fija de antemano a 1%, digamos, o a 5% o máximo 10%. Aquí Santiago dice que si la significancia siempre va en números enteros. Eh, no, uno puede poner el valor que uno quiera menor a 10%, Santiago. Si uno quiere 3%, hágale. Si uno quiere 4,3%, no hay ningún lío. Pero está fijo. Entonces, una vez uno fija alfa, inmediatamente fija alfa, y tan pronto usted fija alfa antes de iniciar el estudio, ya le quedó fijo la confiabilidad. La confiabilidad le queda fija de una. La confiabilidad. Entonces alguien me puede decir, bueno, ¿y beta qué? Ah, bueno, uno hace todo el procedimiento, bla, 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 y al final uno sí puede calcular beta. Vamos a ver si tenemos tiempo de enseñarle cómo calcular beta. Pero lo importante es lo siguiente. Cuando usted aumenta alfa, entonces, ¿cuál es el efecto? Beta se le disminuye. Cuando usted disminuye alfa, ¿cuál es el efecto? Beta se le aumenta. O sea, los tipos de error son inversamente proporcionales. No son complementarios, pilas. No es que si alfa sea del 5%, entonces beta va a ser del 95%. No. Lo que es 95 es la confiabilidad. O sea, la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es verdadera. El beta, bueno, después se calcula. Lo que usted sí sabe es que a medida que usted decrece el error tipo 1, el error tipo 2 empieza a aumentarle. Piense en lo del juicio. ¿Qué pasaría si usted quiere alfa igual a cero? Si usted quiere alfa igual a cero, es porque no puede condenar a nadie. Entonces el error tipo 1 se le vuelve cero, pero entonces el error tipo 2 se le dispara. Es una balanza de alguna manera. Listo. Entonces, ¿cuál es el mensaje en este momento? Antes de irnos con un ejemplo de una vez. El mensaje es, siempre, en todos los casos, usted tiene que establecer un sistema de hipótesis. Siempre, en todos los casos. El sistema de hipótesis va a estar compuesto por una hipótesis nula y una alternativa, en todos los casos. En la alterna, en la hipótesis alternativa, usted va a poner siempre lo que quiera comprobar, lo que quiera determinar. La hipótesis sobre la cual usted quiere encontrar evidencia o no. Listo. Siempre, en todos los casos, usted tiene susceptibilidad a cometer dos tipos de errores: condenar al inocente o dejar libre al culpable. Determinar que un tratamiento es efectivo cuando en realidad no lo es, o decir que no es efectivo cuando en realidad sí lo es. Y en todos los casos, antes de realizar el estudio, siempre se fija el nivel de significancia a un valor chiquitico, a un valor menor que 10%, porque se ha determinado que es el valor más grave. Se fija a 1, a 5 o a 10%. Si usted quiere fijarlo al 2%, hágale, no hay ningún lío. Si usted quiere fijarlo al 8%, hágale, no hay ningún lío. Una vez usted fija la significancia, automáticamente ya tiene la confiabilidad. La confiabilidad es la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es verdadera, es decir, no condenar al inocente. Es decir, no declarar que un tratamiento es efectivo cuando en realidad no lo es, o sea, no cometer error. Imagínese lo grave que sería el error tipo 2, o sea, por eso es que es el más grave. Imagínese condenar a un inocente, eso es muy grave. Meter a la cárcel a alguien que no hizo nada. O imagínese decir que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es. Es decir, como decir, mire, esta vacuna sí es efectiva cuando en realidad no la es. Es muy grave, ¿no? Em, y en todos los casos vamos a tener esta estructura. En todos, en absolutamente todos. Lo único que queda entonces es aprender a decir, bueno, ya aprendí a plantear el sistema, ya aprendí a plantear el error tipo 1. Ahora, ¿cómo hago para tomar la decisión? ¿Cómo hago yo para saber si debo rechazar o no rechazar la hipótesis nula? ¿Cómo hago yo para utilizar la muestra para saber si rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Entonces, ese es el ejemplo que quiero que hagamos hoy. Si usted entiende bien este ejemplo, ya en adelante todos los problemas son igualitos, salvo que cambie el contexto. Entonces, el ejemplo
es el siguiente. El ejemplo es, vamos a trabajar con pruebas de hipótesis para mu, para el promedio de la población, bajo normalidad, con la varianza desconocida, con sigma cuadrado desconocido. Con sigma cuadrado desconocido. Entonces, no conozco la variabilidad de la población, no conozco mu, pero este protocolo, esta forma de hacer la prueba de hipótesis funciona siempre y cuando la población sea normal. Si la población no es normal, bueno, el tamaño de la muestra tiene que ser grande, pero lo mismo que en intervalos de confianza, lo mismo que en intervalos de confianza, la misma cosa. Entonces, en este ejemplo, permítame se lo muestro aquí. Bueno, ya esto todo lo hicimos. Eh, hay una cosa que se llama el valor P, eso lo vamos a ver con el ejemplo. Entonces, en este ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el interés, este es un ejemplo que me gusta mucho porque por fin voy a tener la oportunidad de hacer una simulación computacional, pero bueno, vamos a verlo con poco a poco. Entonces, nuestra población de referencia, en este caso, es la Facultad de Ciencias. Todos los estudiantes activos de la Facultad de Ciencias en la universidad. Esa es mi población de referencia. Mi población objetivo, la población que yo quiero estudiar, la población que yo quiero caracterizar, son todos los estudiantes activos en la Facultad de Ciencias en este momento. Listo. Claramente, porque no tengo recursos, no tengo el tiempo, no tengo todas las herramientas, no puedo hacer un censo. No puedo, de alguna manera, encuestar u observar absolutamente a todos los individuos de la facultad. Y como quiero caracterizar todos esos estudiantes, los quiero caracterizar en términos de la variable de interés, lo que quiero estudiar acerca de estos individuos es si tienen sobrepeso, es el sobrepeso, mejor dicho. Esa es la característica de estudio, el sobrepeso. Para evaluar el sobrepeso, en cada uno de los estudiantes yo debería observar, debería medir el índice de masa corporal. Esa es mi variable objeto de estudio. O sea, la X, la variable de referencia, la variable objeto de estudio, es el índice de masa corporal, el IMC. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa acerca de esta población es, en este caso, no son los ingresos, podría los ingresos, pero quiero concentrarme en el índice de masa corporal o en la característica que usted quiera. Listo. Entonces, mire, eh, con una significancia del 5%, con un nivel de significancia del 5%, o sea que ya sabemos que alfa es igual a 5%, entonces ya sabemos que la confiabilidad es del 95%. Entonces, el beta ni idea cuánto de. El uno menos beta ni idea cuánto de. Lo único que he fijado es el nivel de significancia. Lo único que he fijado es la confiabilidad. El beta ni idea cuánto de todavía. El uno menos beta, pues menos. Con un nivel de significancia del 5%, eh, se quiere determinar, mire aquí, se quiere determinar si en promedio, o sea, mu, si en promedio los estudiantes de la facultad tienen sobrepeso o no. Se quiere determinar si los estudiantes de la facultad, perdón, lo leí mal, se quiere determinar si en promedio los estudiantes no tienen sobrepeso. Esa es la hipótesis alterna. Se quiere determinar si en promedio, por eso aquí aparece mu, los estudiantes no tienen sobrepeso. No tener sobrepeso, entonces esa es la hipótesis alterna.
La hipótesis alterna es eh, los estudiantes de la población, los estudiantes no tienen sobrepeso, porque eso es lo que se quiere determinar. O sea que la hipótesis nula es, el punto de partida es los estudiantes sí tienen sobrepeso. Esas son las dos hipótesis que yo quiero contrastar. Obviamente, en términos, digamos, técnicos, no tener sobrepeso, ¿en qué se traduce? En promedio, ¿no? En promedio, no tener sobrepeso se traduce en mu menor que 25. Y en la hipótesis alterna, usted tiene la libertad, en la hipótesis nula, perdón, usted tiene la libertad de poner dos cosas. O puede poner mu mayor o igual que 25, o usted puede poner mu igual a 25, cualquiera de esas dos, porque cualquiera de esas dos es una evidencia de sí sobrepeso. Usualmente se escribe así, pero de hecho es lo mismo. Entonces, ¿cómo decidí yo que la hipótesis alterna era mu menor que 25? Lo obtuve del contexto, lo obtuve de lo que se quiere determinar. Se quiere determinar si en promedio, o sea, mu, los estudiantes de dicha facultad, o sea, los estudiantes de la población, no tienen sobrepeso. No tener sobrepeso es un índice de masa corporal promedio menor que 25. El 25 es el límite para tener sobrepeso, ¿no? Bueno, entonces aquí, ya una vez usted planteó la hipótesis nula, usted una vez ya planteó la hipótesis alternativa, una vez usted ya tiene su nivel de significancia, ya ese es el primer paso. En todas las aplicaciones, el primer paso siempre es identificar la confiabilidad, identificar la significancia e identificar el sistema de hipótesis. Siempre ese es el primer paso. Aquí dice Juan Camilo que esa lectura de datos estuvo muy fina. Bueno, tengo que decir lo siguiente, un poco para cubrir el comentario de Juan Camilo, y es del contexto uno plantea la hipótesis. Y para todos tiene que ser la misma porque es exactamente el mismo contexto, ¿no? Entonces, la forma de estar seguro de no equivocarse y de saber en qué está uno es de lo que se quiere determinar. Se quiere determinar si, obviamente, en promedio, o sea, mu, los estudiantes de dicha facultad no tienen sobrepeso. No tener sobrepeso es tener un índice de masa corporal menor que 25. Entonces, de esta frase, desde aquí, de esta frase es que sale la hipótesis alterna. Una vez yo identifiqué la hipótesis alterna, la hipótesis nula, como ya decía Carol hace un segundo, sale inmediatamente porque es de alguna forma la negación de lo que quiero determinar. Y este es el protocolo siempre. Bueno, ahora, una vez, una vez usted determinó cuál es el sistema de hipótesis, una vez usted determinó el sistema de hipótesis, lo segundo que tiene que hacer es encontrar evidencia. Entonces, el segundo paso siempre es experimentar y encontrar evidencia. Experimentar o observar, entre comillas, o no, entre comillas, no, entre paréntesis, observar. eh, tengo que tengo que tomar una muestra para encontrar evidencia. Entonces,
lo que yo debería hacer en este momento es tomar una muestra de 100 personas. ¿Por qué? Porque tengo presupuesto para 100 personas, no tengo presupuesto para más. Si tengo presupuesto para 50, pues para 50, para lo que tenga. Entonces, se toma una muestra de 100 personas, porque es el presupuesto que tengo en este momento. Ese es mi tamaño de la muestra. Entonces, lo que yo debería hacer en este momento en la aplicación es ir a campo y construir una base de datos referente al índice de masa corporal de cada estudiante seleccionado en la muestra. Entonces, lo que yo debería hacer es, en este momento, ya que tengo la hipótesis, ya que tengo el nivel de significancia, aquí Juan Camilo hace una pregunta muy interesante. Debo ir a construir la base de datos. Juan Camilo dice, N debe ser siempre una cantidad fija o se puede ajustar después de iniciado el estudio. Usualmente el tamaño de la muestra se establece antes de ejecutar el estudio y depende de muchas cosas. Depende de los recursos que yo tenga, depende de el tiempo que yo tenga y depende de, digamos, por decirlo de una forma coloquial, del margen de error que yo quiera promulgar cuando reporte mis estimaciones. Exactamente en el mismo sentido de los intervalos de confianza. Entonces, usted se va a dar cuenta ahorita en este caso que los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis son análogos, dicen exactamente la misma cosa. Entonces, se fija antes de hacer el estudio y se calcula, la forma de calcular el tamaño de muestra, se calcula con unas fórmulas que dependen de los recursos, el tiempo y de la forma, del margen de error que usted quiera tener. Obviamente, pues entre más grande mejor, ¿no? Porque entre más grande va a tener más información y entre más información tenga, desde que sea información, digamos, fidedigna, eh, pues los márgenes de error van a disminuir. Entonces, en este caso, lo que yo debería hacer es ir a campo y medir, observar 100 individuos aleatoriamente. ¿Listo? Entonces, aquí viene algo que siempre había querido hacer aquí en este curso, pero pues no había tenido el chance de hacerlo, y es, pues en este caso en particular, como no tengo una base de datos, como no tengo, digamos, datos reales acerca del índice de masa corporal de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, pues porque no tengo los recursos para hacer el estudio, no tengo datos reales, entonces voy a hacer una simulación. Voy a hacer una simulación computacional para ilustrar cómo se hace el proceso. En esta simulación voy a simular datos, o sea, estos datos son datos sintéticos, son datos falsos, son datos, no, pues más que falsos, son datos ficticios, son datos que yo simulo computacionalmente, que R va a simular por mí. Pero entonces, repito, lo que yo debería hacer en este momento es hacer un operativo de campo y hacer la experimentación, o sea, observar el índice de masa corporal de 100 individuos. Como no tengo los recursos, como no tengo una base de datos para hacerlo, entonces voy a hacer una simulación. ¿Por qué voy a hacer una simulación? Pues para ilustrar cuál es el procedimiento que uno debe hacer en caso de que sí tuviera los datos. Entonces, en este caso, aquí está la simulación. Voy a simular, voy a copiar esta instrucción en R. Voy a simular 100 datos de una distribución normal. Entonces, le explico qué es lo que voy a hacer en este instante. En este momento, con esta instrucción rnorm, voy a jugar a ser Dios. Entonces, lo que voy a hacer es decirle al computador que genere una muestra de datos. ¿De cuántos datos? De 100. ¿Por qué de 100? Porque ese fue mi tamaño de muestra que tengo asignado para hacer el estudio. ¿Cómo se hace? Con rnorm. Ese R significa random, significa aleatoriamente. Aleatoriamente, mire cómo se lee esto. Aleatoriamente de una población con distribución normal,
voy a generar 100 datos de una población con media 26, o sea, la media poblacional mu la estoy fijando yo, Dios, a 26, con desviación estándar 5, o sea, sigma igual a 5. Entonces, estoy jugando a ser Dios porque le estoy diciendo al computador cuál es la media de la población y le estoy diciendo al computador cuál es la desviación estándar de la población. Y a partir de esa media y esa desviación estándar, voy a generar una muestra de 100 individuos que voy a guardar, que voy a almacenar en un objeto que voy a llamar IMC, índice de masa corporal, o el nombre que usted quiera darle. Entonces, mire, voy a darle Enter. En este momento aquí se generan los datos. Tengo 100 individuos. El primer individuo tenía un índice de masa corporal de 29.6, el siguiente de 29.2, el siguiente de 26.8, etcétera, 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 etcétera. Tengo 100 valores. Si quiere verlos, simplemente escriba IMC y listo. Ahí están los 100 valores. Ahí están los 100 individuos. El índice de masa corporal sintético simulado de 100 individuos. De una población con distribución normal, con media 26 y desviación estándar 5. ¿Por qué 26? Porque quise, estoy jugando a ser Dios. Juan Camilo, ¿hubiera podido 27? Sí, el valor que usted quiera. Estoy generando una base de datos. ¿Por qué? Pues porque no voy a gastar dinero en hacer el estudio. Es todo. Entonces aquí, algo chévere es que aquí Camilo hace una buena observación. Es, ojo, ojo, en un caso de real, yo le voy a dar a usted un archivo de texto, o un archivo de Excel o un archivo CSV con los datos y usted los tiene que importar. Correcto. Eso es lo que yo haría en un caso real. En este caso, yo acabé de simular los datos y mire que no tengo que importar nada porque ya están en el sistema. ¿Cómo hice para que estuvieran en el sistema de una? Pues simplemente escribí la instrucción rnorm. Ese rnorm es como el equivalente a importar los datos. Listo. Segundo comentario. A todos en este momento, si lo está haciendo si lo está haciendo conmigo, le tiene que dar algo diferente a mí. ¿Por qué? Porque es una muestra aleatoria, o sea que si mi primer individuo reportó un índice de masa corporal de 29.6, muy seguramente a usted en este momento le tiene que dar algo diferente. ¿Por qué? Porque aleatoriamente se generaron números diferentes. Si alguien quiere, uno puede poner una semilla para que aleatoriamente a todos nos dé lo mismo, pero la verdad es una complicación computacional más que no vale la pena tener. Entonces, en este momento ya es como si hubiéramos importado los datos. En este momento es como si ya tuviéramos los datos en el sistema, ya tuviéramos la muestra, ya fuimos a campo, ya le preguntamos a cada persona, bla, bla, bla. Jugué a ser Dios y los datos los generé a partir de una población con media 26 y desviación estándar 5. O sea que, dado mi conocimiento supremo, ¿debería o no debería rechazar la hipótesis nula al final? Pues todo el protocolo, toda la prueba que vamos a hacer en este momento debería darnos como resultado no rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque yo jugando a ser Dios tomé unos datos de una muestra con media 26 y 26 claramente es mayor que 25. Entonces no debería rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver si esta muestra de 100 datos soporta esa evidencia. Entonces, olvídese por un momento que usted sabe que la media poblacional es 26. Olvídese por un momento que usted sabe que la desviación estándar poblacional es 5. Olvídese por un momento de eso. Vamos a ver, con base en la información de estos 100 daticos, si debería yo o no rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya tengo los datos. Lo primero que necesito es tomar como es, lo primero que necesito hacer es construir las pruebas.
Entonces vamos a construir las pruebas. Las pruebas, en este caso particular, para mu bajo normalidad con sigma cuadrado desconocido, el estadístico de prueba, lo primero que usted tiene que hacer es calcular el estadístico de prueba. Calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, el estadístico que me da las pruebas a mí para saber si debo rechazar o no rechazar la hipótesis nula, en este caso es, lo vamos a llamar así, T, igual que en intervalos de confianza. Y mire el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es el promedio menos el valor hipotético sobre S sobre raíz de n. Es básicamente la cantidad pivotal que ya habíamos hecho antes cuando construimos los intervalos de confianza bajo el supuesto de que sí hay sobrepeso, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Recuerde, en un juicio todas las personas son inocentes a menos de que se demuestre lo contrario. Asumiendo que la hipótesis nula es cierta, o sea, asumiendo de que el verdadero promedio es 25, se calcula el estadístico de prueba, o sea, la estandarización, o sea, la estandarización para construir el intervalo de confianza. Ok, entonces, ¿qué necesito? Ah, pues necesito el promedio y necesito el valor hipotético que ya lo tengo y necesito la desviación estándar. Ah, bueno, pues el promedio, calculémoslo. El promedio en este caso, ¿cuánto me da? Pues hagámoslo. Aquí vuelvo a escribir min IMC. Ah, el promedio me dio 25.84. O sea, el promedio de esta muestra de la base de datos me dio 25.84. Ah, mire que, pues yo como soy Dios, sé que el promedio real es 26. Ah, mire que este promedio muestral me da cerquita, está bien. Muy seguramente si usted lo está haciendo en este momento le tiene que dar un valor diferente porque su muestra aleatoria es diferente a la mía. Y vamos a ver la desviación estándar. SD de IMC me dio de 5.39. 5.39. Entonces la desviación estándar me dio de 5.39. O sea que para calcular el estadístico de prueba, mire lo que estoy haciendo. Cojo el promedio de la muestra, de la base de datos que importé, de los datos que observé en el experimento, 25.84, le resto el valor hipotético. ¿Cuánto es el valor hipotético? El valor de referencia del sobrepeso. Ah, pues 25. Y divido entre S sobre raíz de n. Ah, ¿por qué esa cantidad? Pues porque es la cantidad referente cuando se hace la estandarización, la cantidad pivotal cuando se hace el intervalo de confianza. O sea, dividido 5.39 sobre raíz de n, o sea, sobre raíz de 100. Obvio, si alguien quiere, podría escribirlo así. Juan Camilo, lo puedes, este 100, este raíz de 100 que está aquí dividiendo, obviamente si hago la aritmética básica, la ley de la oreja, producto de medios sobre producto, perdón, producto de extremos sobre producto de medios, pues alguien lo puede escribir como, bueno, raíz de 100 por, eh, mm, raíz de 100 por 25.84 menos 25 y todo sobre 5.39. Listo. Y eso me da, vamos a verlo, eso me da, voy a escribirlo aquí, voy a hacerlo paso a paso nuevamente. Voy a escribirlo, a ver, el promedio de los datos, o sea, el 25.84 menos el valor de referencia, todo dividido, pues la desviación estándar de los datos sobre raíz de n. Y listo. O sea, acabé de calcular, este es el estadístico de prueba. Este es el estadístico con el que voy a ver si debo o no rechazar la hipótesis nula, que es el resultado de la cantidad pivotal bajo el supuesto de que la persona es inocente, bajo el supuesto de que hay sobrepeso. O sea que esto me da 1.55.
1.55. Eh, Juan Camilo, podría haber puesto esa raíz al principio como producto de extremos dividido producto de medios. Claro, entonces lo único que tiene que hacer es poner esto al principio, la raíz cuadrada, multiplicarla por toda la fracción y le da lo mismo. Ahí está. Juan Camilo, ¿cómo sabía que ese era el estadístico de prueba? Pues bueno, la primera razón es porque ya habíamos hecho lo de intervalos de confianza y ya sabíamos cuál era la cantidad pivotal, pero en el documento, aquí en el documento, en las notas de clase, hay un resumen. ¿Cuál sistema estamos trabajando? ¿El A, el B o el C? Estamos trabajando, vamos a verlo. Mi hipótesis de referencia, mi hipótesis de referencia es la hipótesis menor que 25. Ah, bueno, vamos a ver aquí, sistema A, B o C. Mire la hipótesis menor, mayor y diferente. ¿Cuál de las tres hipótesis es? Ah, pues menor, ¿no? O sea, el sistema A, el sistema A. ¿Con sigma conocido? No, con sigma desconocido. Ah, entonces mire, aquí está aquí está la fórmula del estadístico de prueba. Raíz de n por el promedio menos mu sub 0 sobre la desviación estándar. Este fue lo que acabamos de calcular. Y la distribución de referencia es la t, ¿no? Es la t. Listo. Bueno, si su tamaño de muestra es grande, como en este caso, pues la z también podría ser. Es lo de menos. Listo. Entonces, aquí viene el siguiente paso. Listo. Ya tengo el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, la conclusión es que el estadístico de prueba me dio, aquí tengo un comentario en el chat, un segundo. El estadístico de prueba me dio 1.55. Ahora, con esta prueba, ¿tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula o no? Sí, Juan aquí preguntó que si la T hacía referencia a la distribución T. Sí, 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 sí. Entonces, listo, ya tengo el estadístico de prueba. Entonces, con esta prueba, ¿tengo suficiente evidencia para rechazar o no rechazar la hipótesis nula? Ah, bueno, aquí viene la parte fundamental. Entonces, mire, no se me va a confundir en esto, por favor. Mi distribución de referencia, es más, lo voy a dibujar un poquito más acá. Mi distribución de referencia es una distribución T, es una distribución T con, recuerde, 99 grados de libertad. ¿Por qué 99? Ah, bueno, recuerde que es n-1, ¿no? Recuerde que la cantidad pivotal tiene distribución T con n-1 grados de libertad. O sea, este 99 viene de n-1. Listo. Bueno, entonces alguien me puede decir, pues esto es equivalente aproximadamente a una Z, ¿no? Y sí, la respuesta es sí. O sea, usted puede trabajar con la T o con la Z. Voy a trabajar con la T, pues porque pues, es la misma cosa. Pilas, aquí viene lo importante. Pilas, aquí el punto más alto es 0. La hipótesis alterna es la hipótesis que define su región de rechazo. Es la hipótesis que define dónde usted debería rechazar la hipótesis nula. Entonces, mire, la hipótesis alterna, la voy a volver a escribir aquí, la hipótesis alterna es que mu es mu menor que 25. O sea que mi región de referencia para rechazar la hipótesis es la cola inferior. ¿Por qué sé que la cola inferior es la región de rechazo? Porque aquí dice menor. O sea que esta cola va a tener el 5% de área, igual que antes con los intervalos de confianza, el resto va a tener el 95 restante. O sea, este es un problema a una cola. Este es un problema a una cola. Uh, Juan Camilo, hay problemas
la región de rechazo podría ser diferente. Claro, mire, supongamos que le voy a dibujar aquí dos hipótesis. Supongamos que la hipótesis nula hubiera sido mu mayor que 25. Supongamos que esa hubiera sido la hipótesis. Entonces ahí, ¿cuál sería la región de rechazo? Pues sería un problema a una cola nuevamente. Y entonces aquí sería mayor que, ¿no? Entonces aquí, mire, ¡pum! Esta sería la región de rechazo. O sea, este sería el 5%. Y, o sea que esta área de aquí hubiera sido 95. Ah, supongamos que la hipótesis alterna hubiera sido, supongamos que la hipótesis alterna hubiera sido mu diferente de 25. Ya no menor, ya no mayor, sino diferente. Ah, este es un problema a dos colas. Entonces, aquí, ¿cómo hubiera sido la región de rechazo? La región de rechazo hubiera sido a dos colas, o sea que aquí tendríamos el 2,5%, aquí tendríamos el otro 2,5% y aquí tendríamos el 95% restante. ¿Listo? Entonces, la región de rechazo, en este caso, la región de rechazo va desde aquí hacia atrás. Si el estadístico de prueba le cae en la cola, es porque usted debe rechazar la hipótesis nula. Esta es la región de rechazo o región crítica, así se llama. Región crítica o región de rechazo. Ah, Juan Camilo, ¿cómo se calcula eso? Ah, pues es el percentil, ¿no? ¿Qué percentil es este? Ah, pues el percentil 5. Entonces calculemos el percentil 5 de una. ¿Cómo se hacía? QT, ¿no? De 0,05, ¿cuántos grados de libertad? 99. ¿Cuánto me da? Menos 1,66. Menos 1,66. Listo. Ah, Juan Camilo, lo quiero hacer con la Z, claro. QNorm. Pues porque los grados de libertad son muy grandes, entonces, de acuerdo a lo que vimos con intervalos de confianza, pues el tamaño podría haber trabajado con una Z en lugar de una T. Entonces, esto me da QNorm de 0,05. Entonces, menos 1,64. Mire que la diferencia está en 2 centésimas. Bueno, de hecho, un poco menos. Perfecto, es lo mismo. Entonces, ¿dónde le cayó el estadístico de prueba? ¿Dónde le cayó el estadístico de prueba? ¿El estadístico de prueba le cayó en la cola o en la región de confiabilidad? Pues le cayó, digamos, el estadístico de prueba me dio 1,55, me dio como por aquí, ¿no? Aquí está el 1,55. Entonces, ¿debería rechazar la hipótesis nula o no? Entonces, no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué no? Porque mire que el estadístico de prueba me cayó en la región de confiabilidad. Entonces, al tomar la muestra aleatoria y calcularle el promedio y calcularle la desviación estándar, lo siguiente que hice fue construir el estadístico de prueba. Luego de calcular el estadístico de prueba, ahí sí lo contrasté con la región de rechazo. Y como el estadístico de prueba me cayó en la región de confiabilidad, entonces ya sé la decisión. La decisión es no rechazar la hipótesis nula. No rechazar H0. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, como no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, se concluye que con una confiabilidad del 95%, no existe suficiente evidencia para determinar que, para establecer que los estudiantes no tengan sobrepeso. No existe suficiente evidencia en la muestra para establecer, para determinar que los estudiantes no
tengan sobrepeso. ¿Por qué? Pues porque no rechazamos la hipótesis nula. O sea, no estamos condenando a la persona. Y mire que yo internamente dije, todo salió perfecto. ¿Por qué? Porque como yo jugué a ser Dios, yo estos datos los simulé con un promedio de 26. Como lo simulé con un promedio de 26, yo ya sabía que no debería yo rechazar la hipótesis nula, pues porque claramente eh, la hipótesis nula es mayor o igual a 25. Y 26 es mayor o igual que 25, sí. O sea que yo no debería rechazar la hipótesis nula. Obviamente en un caso real, en un caso donde usted no simule los datos, pues usted no va a saber eso, ¿no? Pero pues en este caso sí. Listo. Entonces, bueno, ahí, así se toma una decisión, así se hace una prueba de hipótesis. Y existe un último concepto que es el siguiente, que es el concepto de valor P. Permítame, se lo escribo aquí. Valor, este concepto de valor P yo creo que es uno de los más importantes de todos. Aquí se lo escribo. Lo voy a escribir en otro color aquí. Valor P. El valor P, y de hecho está aquí escrito en el documento, ahora sí se lo voy a explicar porque ya tiene como más sentido que se lo explique, es la probabilidad de observar datos tan o más extremos en dirección de la hipótesis alterna, bajo el hecho de que la hipótesis nula es cierta, o sea, bajo el hecho de que sí haya sobrepeso. Dado el valor P es la probabilidad de observar datos tan o más extremos en la dirección de la hipótesis nula bajo el supuesto de que la persona es inocente, o sea, bajo el supuesto de que hay sobrepeso. En el caso judicial sería es calcular calcular la probabilidad de observar la escena del crimen que se observó bajo el supuesto de que la persona es inocente. Entonces, hagámoslo en este caso. Calculemos el valor P. El valor P, en este caso, voy a dibujar aquí es muy sencillo. Vamos a dibujar la distribución de referencia. Aquí está la distribución de referencia. La distribución de referencia es una distribución T con 99 grados de libertad. Entonces, aquí está el cero. Entonces, mire lo que dice el valor P. Calcular la probabilidad de observar datos tan o más extremos en dirección de la hipótesis alterna. O sea que me ubico en el estadístico de prueba, me ubico en el estadístico de prueba y necesito el área hacia adelante o hacia atrás. Ah, pues necesito el área hacia atrás. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de encontrar datos tan o más extremos en dirección de la alterna. Y mire que la cola es la cola izquierda, ¿no? O sea, necesito calcular esta área. Ese es el valor P. El valor P es la probabilidad de, o sea, un área bajo la curva que me diga a mí la probabilidad, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, calcular la probabilidad de que encontrar valores iguales, o sea, iguales a 1.55 o más extremos, o sea, en dirección de la hipótesis alterna, o sea, hacia la izquierda. Pues hagámoslo, muy fácil. Aquí se lo voy a hacer. Mire, la forma de calcular el área bajo la curva en R es así con PT, PT, ya no Q, sino P. Ese P es de probabilidad, ¿no? PT, calcular la probabilidad de. Ah, bueno, dígame cuál es el valor sobre el cual usted quiere calcular la probabilidad. Ah, pues 1.55. 1.55, 88, 64. Lo voy a poner todo. Grados de libertad. Ah, 99. Vamos a ver cuánto es esa probabilidad. 93%, 93.88%. O sea, en este caso, el valor P me dio de 93.88%.
0.88%. Entonces, mire cómo eh, am, mire cómo funciona el asunto. Usted debe rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor que alfa. Usted debe rechazar la hipótesis nula si usted tiene un valor P menor que alfa. En este caso, eh, claramente el 93% no es menor que 5%, que es el alfa, ¿no? Y por lo tanto, usted no debe rechazar la hipótesis nula. O sea, volvemos exactamente a la misma decisión. Como el valor P no es menor que 5%, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia en los datos para establecer que los estudiantes no tengan sobrepeso. Punto. Entonces usted me puede decir, entonces, ¿cuál forma es la mejor o cuál forma es la más óptima para tomar la decisión? ¿Con la región crítica o con el valor P? Y la respuesta es, de las dos maneras se hace. Mire, en R, eh, lástima que borré todo. Bueno, en R existe una función que se llama así, t.test, t-test, así se llama. Y esa función t-test eh, le hace todo el cálculo, todo el procedimiento en un segundo. ¿Por qué? Mírenlo. En la X usted pone la variable. En la opción que dice alternative, usted pone, pues bueno, vamos a ver. En alternative, mire, usted tiene tres opciones. O pone two-sided, o sea, a dos colas, que es el default. Usted pone greater than, o sea, mayor que, o usted pone less than, o sea, menor que. La alternativa, en nuestro caso, ¿qué es? ¿Dos colas, mayor o menor? Pues en nuestro caso, nuestra alternativa es menor que, ¿no? Entonces, aquí voy a poner alternative, less, perfecto. Siguiente, mu, ¿cuál es el valor hipotético? ¿Cuál es el valor de referencia? 25. Y por último, nivel de confiabilidad. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad? El nivel de confiabilidad es 95%. Entonces, mire que con una sola instrucción, el software le hace por usted absolutamente todo. Le dice, mire, los datos son IMC, índice de masa corporal. El estadístico de prueba T es 1.55. Vamos a ver si eso es cierto. Sí, mire, 1.55, perfecto. Grados de libertad, degrees of freedom, 99. Perfecto, 99, muy bien. Valor P, 0.9389. Mire que directamente le reporta el valor P, ni siquiera le dice, ni siquiera le dice la región crítica, le dice el valor P de una. El valor P le da el 93%. Mire, 93%, perfecto. O sea que con ese valor P usted no rechaza la hipótesis nula. Pilas, esto es lo más importante de la clase, diría yo. Usted rechaza una hipótesis nula si el valor P es menor que 5%. Es menor que 5%. Usted rechaza una hipótesis nula si su valor P es menor que 5%. ¿93 es menor que 5%? Pues no. Bueno, le dice la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que true mean is less than 25. O sea que el valor real del promedio, o sea, mu es menor que 25. Esa es la hipótesis alterna, el H1. Y mire que le calcula un intervalo de confianza unilateral, porque solamente estamos trabajando una cola,
y le dice que, mire que el intervalo de confianza debe ir desde menos infinito, pues claro, estamos trabajando desde la cola izquierda, hasta 26.7. Pregunta, ¿este intervalo incluye el 25? ¿El intervalo que va desde menos infinito hasta 26.7 incluye el 25? Claro que sí. O sea que no rechaza la hipótesis nula. Y además le dice los estimados de la muestra, sample estimates, y le dice el promedio, 25.84. Entonces, mire, 25.84. Entonces, esta función t-test hace como que todo el procedimiento por usted. Usted me puede decir, uy, Juan Camilo, entonces, ¿por qué hicimos todo este procedimiento si con un solo clic ya puedo hacerlo todo? Pues número uno, para que usted entienda qué está haciendo el procedimiento. Y número dos, pues para explicarle cada uno de los conceptos. Pues ¿por qué? Porque si usted no entiende los conceptos, pues no tiene pues nada que hacer. Listo. Finalizo con este comentario. Esta prueba de hipótesis, este procedimiento que acabamos de ver, funciona cuando la distribución es normal, cuando la población es normal, o cuando el tamaño de muestra es grande. Entonces, alguien me decía la otra vez, pero bueno, ¿cómo hago yo para determinar si una población es normal o no? Pues bueno, mire, ya estamos en forma, ya le puedo decir, hay una prueba que se llama prueba de Shapiro-Wilk, prueba de Shapiro-Wilk. La prueba de Shapiro, hay muchas pruebas, prueba de Shapiro-Wilk, prueba de Kolmogorov-Smirnov, prueba de Anderson-Darling, hay muchas pruebas. Una prueba de esa prueba dice, la hipótesis nula es la población la población es normal y la hipótesis alterna es la población no es normal. Entonces, vamos a hacer la prueba de Shapiro-Wilk inmediatamente. Entonces, mire, sí, miren R tan fácil de hacer, tan fácil que se hace. Usted escribe Shapiro.test y usted pone aquí la variable IMC, la variable objeto de estudio. Mire, pum, me da ni siquiera, mire, me dice el estadístico de prueba. El estadístico de prueba me dio 0.99. Es una distribución W. Mire, ni siquiera tengo que explicarle cuál es la distribución de referencia. Ni siquiera tengo que explicarle qué es el W. ¿Por qué? Porque mire que le dice, el valor P es del 93.76%. El valor P, el p-value, le dio de 93.76%. ¿Debería rechazar la hipótesis nula? ¿Debería rechazar la hipótesis de que la población es normal? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque mire que el 93% no es menor que 5%. Dado que el valor P me da tan grande, dado que el valor P no es menor que 5%, se concluye que con una confiabilidad del 95%, no existe suficiente evidencia para rechazar la normalidad. No existe suficiente evidencia en la muestra para establecer que la población no es normal. Por lo tanto, no tenemos razones evidentes para dudar de la normalidad. O sea que, perfecto. ¿Cómo sabía yo que esto está perfecto? Pues porque como yo jugué a ser Dios, yo simulé los datos de una distribución normal. Obviamente en un caso real, pues yo eso jamás lo voy a saber, pero sé que la decisión fue bien tomada. No cometí el error porque yo simulé los datos de una distribución normal. O sea que yo sabía que no debía rechazar la hipótesis nula. Yo sabía que no debía, rechazar la hipótesis nula. Yo sabía que no debía rechazar la hipótesis nula.
Y listo. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy lo que vimos fue los fundamentos de pruebas de hipótesis. Hoy vimos qué es una hipótesis estadística, qué es un sistema de hipótesis, los tipos de errores, tipo uno, tipo 2. Aprendimos a probar un sistema de hipótesis para el caso de la media, únicamente para el caso de la media. Aprendimos a trabajar con el estadístico de prueba, con la región crítica o región de rechazo. Aprendimos a trabajar con el valor P y aprendimos a trabajar con la prueba de normalidad. En adelante, todos los procedimientos son igualitos, todo es lo mismo, establecer la región, establecer el sistema de hipótesis, establecer el nivel de significancia, eh, calcular el valor P y tomar la decisión. Punto. Todos son iguales. Lo único que tenemos que hacer es ver cuál es la fórmula que toca aplicar. Punto. Pero de ahora en adelante todo es igualito. Solamente que cambia la fórmula. Punto. Cambia el caso, cambia, digamos, la aplicación, pero de resto es lo mismo. Listo. Entonces, con eso concluyo la clase de hoy y nos vamos a ver el próximo jueves para seguir trabajando en otros ejemplos. Gracias por asistir.